Muy buenas noches a los presentes. Agradecer su participación. Y antes de comenzar con el evento, procederé a leer el siguiente pronunciamiento. En vista a la crisis gubernamental que está viviendo nuestro país en medio de esta pandemia, nuestro Comité Patriótico invoca a la unión de todos los peruanos y no dividir al país por razones políticas. Seamos responsables en nuestro actuar y aconsejamos seguir todos los protocolos de bioseguridad hasta que estemos vacunados. Seamos firmes y felices por la unión. Atentamente, el Consejo Directivo del Comité Patriótico de la Independencia del Perú. Continuamos con la exposición titulada San Francisco de Asís y el encuentro con sus hermanos. Gladys Echereiber, licenciada en Educación, miembro directivo de la Orden Franciscana y de los amigos de Nicolás Ayllón. A continuación damos pase a la licenciada Gladys Echereiber. Gracias. Muy buenas noches, paz y bien a todos los presentes, especialmente a su digna directiva de su digna asociación en la cual he sido invitada. En este momento voy a hacer presente este tema de San Francisco de Asís. San Francisco es un santo conocido universalmente en todo el mundo, porque por su grandeza espiritual, el cual le voy a contar primeramente un poco de su biografía. San Francisco de Asís nace en Italia, en el pueblo de Asís. Es hijo de un italiano, de Pedro Bernardone, y su mamá una francesa, la señora Pica. Él es del siglo II. Luego, él, muy jovencito, más o menos a los 20 años de edad, nos pasamos de la niñez, más que todos los biógrafos cuentan más o menos de la edad de su juventud. San Buenaventura nos cuenta, y San Celano también. Nos dice que Francisco en su juventud fue un joven muy trovador, es decir, muy alegre, le gustaban mucho las fiestas, le gustaban mucho las cosas superficiales. Su padre era un gran comerciante de Asís y era pues muy rico, entonces le daba todo el engreimiento posible a su único hijo. Y él a veces ni se daba cuenta qué es lo que se ponía ni es lo que tenía, y nunca se fijó en nadie más que él quería ser rico, ser un noble grande, ir a la guerra y ganar en las peleas. Esa era su finalidad de Francisco, ese era su único ideal. Pero después, cuando a él lo invitan a la guerra de las cruzadas, él va, pero su padre, como él era todo pretencioso, le da la mejor armadura a Francisco. Y Francisco todavía ya iba comenzando su proceso de vocación, digamos, un poquito, superficialmente nomás. Regala esta armadura a su amigo, un noble, y él se pone la armadura que era no muy elegante. Y luego así se va a pelear, y cuando él estaba yendo, escucha la voz de Dios, estaba yendo a la batalla, escucha la voz de Dios que le dice, Francisco, vuelve. Entonces desiste de ir a la guerra y regresa a su casa. Y su madre lo recibe con mucho cariño porque ella no era la que quería que su padre para que sea un gran caballero. Esa era la finalidad de su padre. Pues a los que desertaban de ir a la guerra los metían a la cárcel y así se lo llevan a él a Perú. Ahí él experimenta un sufrimiento de lo que él estaba aislado, y en este momento es el que va pensando ya en su vida qué es lo que pasa con él,
Y luego de ello también, al salir, enferma muy gravemente y viene la reflexión y la meditación de él, de un proceso ya va yéndose hacia su vocación, hacia Dios, pero todavía no se da cuenta. Enseguida él, al experimentar que lo que había estado en la cárcel, su enfermedad, ya se dedica a la oración, al recogimiento. Pero después de esto, también hace de que él encuentre unos valores fundamentales para un buen discernimiento dentro de su vida. Esto le lleva a que Francisco también piense cuando una vez va a Roma él, porque era muy devoto de San Pedro, y va a visitar la tumba de San Pedro y encuentra ahí unos pobres afuera de donde estaba la tumba de San Pedro y le piden una limosna. Y él ya vamos viendo en él que en él nace su generosidad hacia los pobres. Ahí encuentra también su sentimiento, su encuentro con el pobre, en el cual él cambia su vestimenta con uno de los pobres y para experimentar y sentir que era verdaderamente un pobre pidiendo limosna. Luego de ello, otra vuelta regresa así y vuelve a sus andanzas de fiestas, pero ya no era la misma respuesta que él tenía en los colgorios que tenía con sus amigos. Y ellos se van dando cuenta y piensan que a Francisco le pasaba algo. Pero no, él estaba dentro de su interior buscando a Dios por ese llamado que le había hecho nuestro Señor al ir a la guerra. Luego de ello, Francisco también ve que también un día con sus amigos va de paseo y en ese tiempo había la enfermedad de la lepra. Era considerada la peor, donde nadie se acercaba, como el tipo ahora de la pandemia. Nadie se podía acercar al leproso porque era contagiado. Solamente se daban a conocer por una campanillita que llevaban en el cuello, tocaban y la gente tenía que escaparse. Es así cuando ellos están cabalgando en el campo, se encuentra con este leproso. Todos sus amigos se escapan y él se baja de su caballo y besa las heridas purulentas de este leproso. Y todos creen que está loco. Y le dicen, Francisco, no, no te quieres. Pero ahí este es el encuentro con el leproso, el cual su vida también hace que ya vaya cambiando progresivamente. Sigue él en su proceso de vocación. Cuando él se empeñaba por discernir las palabras que Cristo le había dicho, y también a veces tenía visiones, tenía sueños, le cuesta a él a veces en su momento de entrega a Dios en su proceso de vocación, salirse de esa gollería que tenía de su casa para dedicarse a un proceso del personal al de Dios. Y es así que aprovechaba él de que cuando su padre se iba a comprar las telas a Italia, porque era un gran comerciante, pues él se quedaba y aprovechaba que los pobres, los leprosos, vayan a su casa a almorzar, no solo en las vaquillas simples, sino pedía a su madre que le sirva en sus vaquillas de lujo. Y luego le regalaba las telas, la plata, hasta que un día vuelve su padre y le pregunta qué ha hecho con lo que le había dejado con el dinero, y él se quedaba a cargo de la tienda, digamos, en este momento, ¿no? A vender las telas. Y resulta que le dice que le había dado a los pobres. Entonces lo castiga y en ese tiempo no había los alcaldes en los pueblos o ciudades o provincias o distritos, como también lo existe acá en Perú. Existía, el poder lo tenía, el poder máximo, la autoridad lo tenían los obispos. Él va
y lo lleva a Francisco y le dice que le va a dar un escarmiento ante todo el pueblo, porque no se preocupaba él ni valoraba el sacrificio de su padre, sino que todo lo regalaba. Y es así que él lo lleva y le avisa al obispo. Y el obispo le pregunta, ¿por qué tú haces eso con tu papá? Y él le dice, no, porque yo he encontrado en el pobre la presencia de Dios. Y yo en este momento, él se desnuda, se quita toda su ropa, ¿no? Y se queda como vino al mundo, en una plaza donde estaba toda la gente, porque el escarmiento era ante toda la gente. Y le entrega sus ropas a su padre y le dice, bueno, hasta hoy fui hijo de Pedro Bernardone, pero ahora de ahora en adelante, mi único padre es Dios nuestro Señor. Al verlo así, digamos, gritando de frío, me imagino, ¿no? El obispo se conduele y al verlo desnudo y le pone su capa. Pero tampoco él lo acepta la capa, sino le da a un pobre mendigo que estaba por ahí. Y él solamente se queda con un pobre y triste sayal hecho de un costal con una simple soga. Eso es la parte de su proceso en la cual él va cambiando, va llegando su vocación hacia Dios, de ser un joven tan rico, tan pretencioso, pretencioso, tan, digamos, dedicado a la vida superficial, donde él no había día, incluso no obedecía a veces porque había la guerra en las cruzadas y habían así como dicen en las cuarentenas, tampoco salía ahí a reírse, a alegrarse, no obedecía nada. Tal es así cuando él va a la guerra, habían personas que le decían a su madre, hoy día el pueblo va a estar tranquilo. Él era así, pero miren el cambio. Cuando él se encuentra en sí mismo, con su vida, con la vida que ya va dedicando poco a poco su vocación hacia Dios. Es así que un día va a la misa y él le gustaba escuchar las prédicas de los sacerdotes. Y ahí escucha en una de las prédicas cuando dice Jesucristo, vayan y prediquen, pero no lleven nada, ni sayal, ni dinero, y no lleven ropas elegantes. Él, claro, estaba vestido ya como ermiteño porque él ya se había convertido. Entonces, pero al escuchar estas palabras quería vivir la vida del Evangelio. Conforme Cristo había dejado el Evangelio, así quería hacer su vida. Por eso todo el tiempo el eje principal de su vida fue el Evangelio. Ese es otro encuentro con el Evangelio, en el cual él hace de su vida una norma dedicada a Dios. Luego de ello, él, cuando estaba caminando, escucha en el interior de su corazón que le dice, anda a la capilla de San Damián. Cerca a la ciudad de Asís había una capillita destruida, ¿no? Y él va y estaba orando y había una cruz, la cruz de San Damián, donde esta cruz es muy diferente a las cruces que nosotros tenemos, la cruz donde está crucificado nuestro Señor. Esta cruz representaba a Cristo resucitado, ¿no? Y luego a los costados estaba María Magdalena, estaba también su madre, San Juan. Y luego ahí, en la parte superior de la cruz de San Damián, se encuentra la ascensión del Señor. Y este Cristo, que estaba en forma material, digamos, se convierte en vivo y le habla y le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Pero hasta ese momento él pensó literalmente que Cristo le decía que lo arregle, la capillita destruida. Entonces él le dijo, con gusto, le dijo a Jesús, porque él habló con Jesús crucificado.
y que comienza sus días a pedir limosnas en el pueblo, piedra por piedra, comienza a arreglar, a reconstruir esta capillita de San Damián para cumplir las palabras de Cristo. Y luego de ello, los amigos que se habían burlado de él, sus amigos eran 12. Estos 12 amigos van uno por uno, se le van acercando a Francisco y le van, digamos, encantándose de la vida de su amigo Francisco. Dejaban todas las cosas materiales para estar como él, ¿no? Y seguirlo a Cristo. Es así que él ya forma un grupo de hermanos, no porque los llamó, sino porque ellos vinieron al ver su vida. Por eso él a sus hermanos lo considera como un don, un regalo de Dios. Es por eso también aquí ya Francisco, al ya tener hermanos, dice, ¿cómo voy a hacer con ellos? Tienen que tener un nombre, y es así que le pone el nombre de hermanos menores. Y luego él va hacia Roma a pedir, como digamos, registralmente que le digan, sí, ya está establecido tu orden, ¿no? Ya, entonces él va a pedir eso. Pero primero, él va y tiene un encuentro en la capilla de la Porciúncula. Y ahí Dios le habla y le dice, anda y pide en nombre mío el establecimiento de tu orden. Él va y le pide al Papa, pero el Papa lo recibe con cariño, pero en ese tiempo la iglesia pues tenía un poder, digamos, donde ellos consideraban por lo alto a las personas y un poco que se perjudicarían porque él iba a llevar dentro de sus normas de vida su pobreza, su humildad, su vida como Cristo. Y no lo aceptaron, pero él se va muy triste otra vez a Asís, pero cuando él está caminando hacia Asís, el Papa recuerda que tuvo un sueño donde ve que las columnas de la iglesia se está destruyendo, se está cayendo y hay la imagen de un fraile pobre que sostiene en sus manos y le dice a la persona encargada, le dice que regrese él. Entonces, la persona esta lo llama y le dice, te llama el Santo Padre. Y es así como él aprueba su orden y desde ese momento son considerados como los hermanos de la orden de frailes menores. Francisco quiso ser solamente un hermano. Él nunca se consideró un líder o un fundador de su orden. Era tan sencillo y humilde porque en todo imitaba a Cristo. Decía, Cristo ha venido a servir y no a ser servido, además que es Dios. Siempre sus lágrimas le brotaban al ver al Cristo cómo había sufrido en su muerte. Y él quería acompañar toda su vida a este sufrimiento. Pero también nos habla que a sus hermanos no les puso condiciones, solo les invitaba a leer el Evangelio para que lleven esta vida que era la identidad que tenía con Cristo Jesús. Y por eso esta orden de frailes menores franciscanos se dedican pues a llevar el Evangelio dentro de una misión, cumpliendo digamos, lo que dijo su fundador. Pero también Francisco tenía una amiga que era también de la nobleza de Asís, Santa Clara.
Y también Clara, al ver su vida, quiere también estar dentro de esta agrupación, pero él le dice, tú eres dama, y funda también en la misma capilla de la Porciúncula que fundó también la orden de los frailes menores, funda también la orden de nuestras madres clarisas, que se dedicaban a la oración. Estas son religiosas de claustro, pero también hubieron personas, grupos de personas que también no eran religiosos, que querían seguir la vida de Francisco. Y entonces fue que él funda también la tercera orden franciscana, seglar, de laicos, y que llevan su vida en el estado en que viven, ya sean solteros o casados. Porque esto es fundamental también dentro de una sociedad, vivir también como laicos, llevar una vida espiritual, llevar una vida evangélica, predicando la palabra de Dios, que significa justicia, amor, unión, fraternidad, preocupación del uno del otro. Es así como él funda estas tres órdenes. Cuando ya Francisco también en su vida nos cuenta la historia de él, nos dice que también se preocupó porque había muchas guerras y para recuperar la Tierra Santa donde había estado nuestro Señor Jesucristo. Y él quería estar en aquel lugarcito, que le dieran un lugarcito ahí en Tierra Santa, pero lo habían tomado los musulmanes y estaba a cargo de un sultán. Y pero como morían, cada vez que había la guerra de las cruzadas, morían europeos y también morían los musulmanes. Entonces él se va y dice, yo voy a ir a ver que ya no haya guerra, sino que esto se consolide en una paz. Y es así que él va, así pobre y humilde. Llega a las puertas del palacio del sultán y allí vemos que no le hacen caso los soldados. Tú a este pobre y triste hombre te va a recibir nuestro rey. No. Hacen que se quede una semana de hambre, sin nada, como decir que se muera, pero Dios lo protege. Y así es el sultán, que le dicen, ahí todavía sigue el hombre, lo deja entrar y le dice, tú eres un espía. No, yo creo en un Dios que tú no lo crees. Es el mismo Dios con diferente nombre, le dice. Eso le gustó mucho al sultán y le dice, igualmente tú alabas a un Dios superior, igualmente yo alabo a un Dios superior. Y ese Dios que se hizo carne vino acá y estuvo en estos lugares. Te vengo a pedir que para todos los que creen en Cristo, estuvo aquí presente. Ese era el Dios Hijo que se hizo presente aquí. 5 minutos, Y que no hermana. haya guerra. Yo te pido, por favor, que también haya paz. Es así que él acepta y le da un lugar. Es por él que tenemos cómo visitar todos los que creemos en Cristo la ciudad de la Tierra Santa. Luego, al final de su vida, San Francisco de Asís también quiere morir, así como Cristo. Pero él llamaba también a todos los hermanos, también a todos los de su creación, la de Dios, los llamó también hermanos, a las plantas, a los animales y todos los elementos de la creación. A esos elementos compuestos por todo lo que he dicho se lo llamó fraternidad universal. Y luego él a su cuerpo le dice, yo te he dado muchas dificultades en la vida y tú eres mi hermano burro,
por tanto te voy a dar un gustito al momento de la muerte. Y así tenía una amiguita que se llamaba Jacoba. Esta amiga se presenta con una torta de chocolate con cereza y le dice, te voy a dar el gustito que no te lo di en vida, porque yo ayunaba, pero como yo ya me voy a la eternidad a ser muy feliz, yo también quiero que te quedes, hermano burro, hermano cuerpo en la tierra, con este gustito que te voy a dar. Y así termina la vida de Francisco, ¿no? Y es considerado también como el patrón de la ecología. Él es considerado también reconocido por la revista Time como el hombre del milenio. Es un gran santo y por eso el Papa Francisco se ha puesto su nombre y sigue toda la vida de él. Lo vemos que está siguiendo al pie de la letra la vida de nuestro Padre Francisco. Paz y bien, hermanos. Gracias. Agradecemos a la licenciada Echereiber por su excelente ponencia e invitamos a que asistan el próximo sábado 3 de octubre, titulada Crónicos del Frente Guayaga, a cargo del licenciado Ejército del Perú, Baker Jara. Muchas gracias. Muchas gracias, paz y bien a todos. Muchas gracias, hermanas. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, paz y bien. Que Dios les bendiga y estaremos rezando por ustedes el día 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís. Y luego también les invitamos a través del hermanito Francisco, va a hacer una invitación para una misa de San Francisco de Asís y la bendición a la fraternidad universal, a las plantas y animales y a los elementos de la creación. Muchas gracias. Paz y bien. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Estamos en comunicación. Nos vemos el próximo sábado con las crónicas del Frente Guayaga a cargo del licenciado Becker Jara. Gracias.